buenos días, mis amigos. Les doy gracias a Dios por tener la oportunidad de poder compartir con ustedes nuevamente estos minutos acerca del cuidado de los pies. Y hoy día quiero hablarle acerca del pie diabético. No es más que aquellas lesiones que complementan en afecciones para el pie del paciente diabético, que constituyen la conjugación de infección, isquemia y neuropatía. ¿Qué sucede con estos pacientes? Que debido a que la sensibilidad de su miembro inferior, en este caso de los pies, se ve afectada, ellos no son capaces de percibir lesiones que pueden haber en sus pies, a punto que pueden tener quizás hasta un clavo metido en su pie y no lo sienten, o una piedra o cualquier otro elemento, y como su sensibilidad está tan disminuida, no pueden percibir lo que tienen ahí. Entonces, cuando se dan cuenta, ya hay una lesión es ulcerosa, y entonces hay que comenzar el tratamiento, y en ocasiones ya está tan avanzada que conlleva hasta una amputación. En este tipo de lesión se clasifica en dos: pie diabético isquémico y pie diabético neuroinfeccioso. El pie diabético isquémico es el que propicia la presencia de la gangrena. La gangrena en los pacientes, que se le pone esa piel tan necrótica y acartonada por falta de fluido sanguíneo, que no queda otra opción que hacerle procesos invasivos como ponerle stents o abrirle las arterias mediante procesos de cardiología para que llegue la perfusión a los pies, o de lo contrario hay que hacer una amputación. Y el pie diabético neuroinfeccioso, que en este caso es donde salen esas úlceras que se complican, esas úlceras neurotróficas que cambian de coloración, y que hay mucho tejido que está incluido en este aspecto. Pero estas lesiones mayormente se ven en los pacientes que son diabéticos, pero del tipo 1, o sea, el diabético que es insulino dependiente. Por lo tanto, es importante que la persona que es diabética se cuide los pies y los chequee diariamente. Si es posible, use una toalla que sea para secado de los pies particularmente. Chequéese entre los dedos, chequéese la planta de los pies, porque puede que haya una lesión y usted no la haya notado. Y la detección temprana de cualquier lesión le puede ahorrar a usted en posteriores tratamientos, y se puede corregir cualquier situación rápidamente. Una de las complicaciones también puede ser osteomelitis, si estas úlceras llegan a profundizarse mucho y las prominencias óseas, los huesos, los soportes de pie quedan expuestos, porque esa piel se va debilitando mucho. Así que les exhorto a que sigan escuchando estos videos, que van a ser de mucha enseñanza para nosotros. Que Dios les bendiga y tengamos cuidado de nuestros pies. Bendiciones.